Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 139. Qué bueno que estamos hoy nuevamente en este espacio, luz que ilumina mi camino, ejercitándonos para la eternidad. En este ejercicio para la eternidad estamos trabajando las disciplinas espirituales y este mes de mayo estamos trabajando en la disciplina de la adoración. Si usted saca tiempo para el Señor y lo pone en primer lugar, está ejercitando esa disciplina, y este espacio de luz que ilumina mi camino nos está dando esa oportunidad. Vamos a estudiar el devocional de hoy, que se titula Tu esperanza en tiempos de crisis. Por difícil que sea tu situación, por más problemas que estés enfrentando en tu vida, puedes tener esperanza. La esperanza es una expectativa confiada de la bendición final de Dios en esta vida y en la vida venidera, basada en la bondad y las promesas de Dios. Con Jesús siempre hay esperanza. Algunas partes de la iglesia han sido declaradas muertas prematuramente, como dijo Callum Brown en su libro The Death of Christian Britain. Este libro trata sobre la muerte de la Gran Bretaña cristiana y la desaparición de la identidad moral religiosa de la nación. Tal como funcionan los cambios históricos, esto no ha sido un asunto dilatado y larguísimo en el tiempo. Convertir a Gran Bretaña al cristianismo tomó varios siglos, en lo que los historiadores solían llamar las edades oscuras, pero han bastado menos de 40 años para que el país lo abandone. A menudo leemos titulares como crisis en la iglesia, el descenso drástico de la asistencia a la iglesia y la asistencia a la iglesia vuelve a caer. Al mismo tiempo, estamos viendo los resultados de una sociedad que está tratando de excluir a Dios. Al menos 312 parejas se divorcian todos los días en Gran Bretaña. Alguien llama a los samaritanos, organización que trabaja 24 horas al día dando apoyo emocional a quienes tienen pensamientos suicidas. Cada 5 segundos. La industria pornográfica en el Reino Unido genera más de 1.000 millones de libras esterlinas anuales. Hay 30.000 clérigos cristianos de todo tipo, pero más de 80.000 brujas y adivinos registrados. O sea, el número de brujas pasa por encima 3 veces casi lo que hay de clérigos cristianos, entre sacerdotes, pastores, consejeros. Gran Bretaña no es la única nación en apuros. Muchas otras naciones están pasando por tiempos difíciles y podemos dar testimonio de eso en nuestra nación colombiana. Además de los problemas nacionales, es probable que todos en algún punto afrontemos momentos difíciles en nuestras vidas individuales. El problema puede tomar muchas formas. ¿Cuál es tu esperanza en estos tiempos de apuros? Vamos a la palabra de Dios para poder descubrir cuál debe ser nuestra esperanza y tomar fuerza de ella. Les invito a que abra su Biblia en Salmos capítulo 64. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10, que es todo el capítulo. Dice así la palabra de Dios. Recuerden que en este año 2026 estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Para el director del coro, Salmo de David. Oh Dios, escucha mi queja, protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flecha sus palabras amargas. Le tiran a los inocentes desde una emboscada, los atacan de repente y sin temor. Se animan unos a otros al hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta?, preguntan. Dicen mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos, pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. Su propia lengua los arruinará, y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán a los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Aleluya. Vamos entonces a estudiar este primer punto a través de este salmo que acabamos de leer. El primer punto se titula Esperanza en el triunfo final del bien sobre el mal. ¿Alguna vez te has sentido aterrorizado por algo que estás enfrentando en tu vida? David enfrentó el temor al enemigo. Pasó por momentos de verdaderos apuros por la conspiración de los malvados, planes impíos y trampas. Sin embargo,
ten por seguro que Dios triunfará sobre el mal. ¿Qué debes hacer cuando enfrentas problemas así? Por lo menos entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos enfrentando esta crisis y estos problemas tan fuertes en nuestra nación, o cuando enfrentamos problemas individuales y personales? El Salmo de hoy nos da algunas pautas. La primera pauta es clamar a Dios. David ora: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. David le pide a Dios: protégeme del temor al enemigo. Esa es la primera y debemos seguirla. La segunda es que se regocijen en el Señor. Como afirma el apóstol Pablo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Eso lo vemos en Filipenses 4:4. Y es importante, en medio de las crisis y de los momentos de apuro, alegrarnos en el Señor. La tercera pauta es permanecer cerca del Señor. Busquen refugio en Él y vuelen a Dios. Necesitamos acercarnos a Él. No podemos en momentos de crisis alejarnos o dejar de orar o dejar de leer la palabra. No, necesitamos permanecer cerca del Señor. La otra pauta es seguir alabando a Dios. Necesitamos, aunque no tengamos deseos o ganas por la situación, necesitamos alabar a Dios. Esto es importante, que la alabanza a Dios sea un hábito diario para nosotros. Como dice el salmista, que lo alaben todos los rectos de corazón. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza delante del Señor y digámosle a Dios hoy: amado Señor, quiero darte gracias porque puedo estar seguro del triunfo final del bien sobre el mal, y porque nunca me has dejado solo, Señor, porque siempre has estado allí. Corremos a ti, corremos a refugiarnos en ti, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, solo en tu presencia hay protección y vida. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día y ponemos nuestra vida en alabanza y adoración a ti, en hacer sacrificio para ti, reconociendo que tú eres el único Dios y Señor en el cual hay esperanza. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 44. Juan capítulo 11, recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. La resurrección de Lázaro. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron sus discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió corriendo enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, contestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Gloria al Rey que vive por siempre. El primer punto se titula Esperanza en la resurrección de Jesús. ¿Le temes a la muerte? Muchas personas tienen miedo a la muerte, pero si pones tu fe en Jesús, no tienes que temer a la muerte, porque Él ha vencido el poder de la muerte. El comediante inglés Russell Brand señaló: la risa es adictiva debido a la inevitabilidad de la muerte. Nos da un escape temporal. Por ahora la risa detiene el miedo a la inevitabilidad de la muerte. Todo ser humano se enfrentará al problema de la muerte. Y la pregunta es: ¿dónde está tu esperanza? En el pasaje de hoy vemos la total humanidad de Jesús frente a la muerte. Lázaro era su amigo, Jesús lo amaba. Se turbó y se conmovió profundamente por su muerte. En el versículo más corto de la Biblia podemos leer: Jesús lloró. Sin embargo, Jesús también es de una manera única la respuesta a la muerte. Jesús le aseguró a Marta: tu hermano resucitará. Y ella le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el tiempo final. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Hay vida más allá de la tumba. Jesús murió y resucitó, y todo el que cree en Jesús resucitará de entre los muertos. Como anticipo del futuro, Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos. La historia de Lázaro es la historia de cada uno de nosotros. Jesús te llama a levantarte y a vivir plenamente para dar vida, para traer esperanza a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de trabajo y al mundo. Por eso hoy esas palabras de Jesús retumban en el corazón de cada uno. Levántate y sal fuera. Este poder de la resurrección está dentro de ti. Pablo escribe a la iglesia en Roma y lo podemos leer en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. ¡Wow! Esta es una promesa sobrenatural. Y la promesa y la esperanza que tenemos todos los hijos de Dios. La resurrección de Jesucristo es la base de tu esperanza futura. El cristianismo es el movimiento más grande de todos los tiempos. Es el único que nunca pierde un miembro debido a la muerte.
Recuerdo a uno de mis hijos cuando era un niño diciendo: cuando mueras estaré triste. Después te veré en el cielo y ya no estaré triste. Así es, esa es nuestra esperanza. A la Madre Teresa se le preguntó poco antes de su muerte: ¿tienes miedo de morir? Y ella dijo: ¿cómo podría? Morir es ir a la casa de Dios. Nunca le he tenido miedo. No, al contrario, dijo ella, estoy deseando que llegue. Este pasaje también proporciona indirectamente un marco de esperanza para la Iglesia. La enfermedad en diversas partes de la Iglesia y muchos declarando su muerte. Algunas partes de la Iglesia parecen haberse dormido y en algunos casos parece oler mal. ¿Por qué? Porque el mal olor emana del pecado que ha entrado en medio de la Iglesia. Este pasaje incluso nos recuerda el poder de Jesús para dar vida a los muertos. Este poder de resurrección todavía opera en la Iglesia de hoy. El mismo Jesús que aseguró de Lázaro: esta enfermedad no terminará en muerte, también prometió que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso lo dice Mateo 16:18. Algunas partes de la iglesia parecen haber sido enterradas prematuramente. Jesús dijo acerca de Lázaro: quítenle las vendas y deje que se vaya. Tal vez Jesús diría algo similar a algunas partes de la iglesia. El periódico The Argus, que es el periódico local de Brighton y Hove en Inglaterra, describió lo que ha sucedido en alguna de nuestras nuevas iglesias. Dice Peter Brighton: como la recuperación del estilo de Lázaro de la catedral no oficial de la ciudad, hemos llamado a nuestro programa de plantación de iglesias Proyecto Lázaro. Y es tiempo de levantarnos y derramar ese proyecto Lázaro, hacer ese proyecto Lázaro, llevarlo a cabo en nuestras ciudades y en nuestras vidas. Que ese proyecto Lázaro se manifieste también en nuestras iglesias. Y recuerdo la canción de Marcos Vidal que dice: ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas y no tratas de cambiar. Es tiempo de que las palabras de Jesús resuciten en la iglesia. Vamos a orar por ese motivo. Vamos a hacer esa oración con todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amado Señor, hoy oramos por tu iglesia. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dormido, porque hemos emitido un mal olor. Ese olor de muerte, ese olor de pecado, porque nos hemos dejado contaminar con la cultura del mundo y esto ha matado a la iglesia, la ha enfermado y la ha llevado a un olor putrefacto, el cual en lugar de dar vida a una sociedad, el cual en lugar de acercar a la sociedad a Cristo, la ha alejado por su mal olor. Sabemos que estás profundamente conmovido por esta situación y que lloras por la iglesia y que por tu amor obrarás. Ayúdanos, Señor, a expeler el olor a Cristo, esa fragancia que nos has mandado a llevar por donde quiera que vamos y que atraiga a la gente a ti. Oro para que podamos ver a la iglesia cobrando vida en todas las naciones. Oro para que la iglesia colombiana resucite. Dígase a usted mismo que es la iglesia resucita hoy en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús y que sean quitadas todas las vendas de muerte. Que podamos esa fragancia de Cristo llevarla a toda nuestra nación en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en primer libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 2 desde el versículo 27, que fue donde quedamos ayer. Vamos a leer también el capítulo 3 y el capítulo 4. Ubíquese entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Primero de Samuel 2:27 dice así: advertencia para la familia de Elí. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón
de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finnes, mueran el mismo día. Entonces levantaré un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él bendigando dinero y comida. Dirán: les rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Primero de Samuel, capítulo 3. El Señor habla a Samuel. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: «Samuel». Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llama usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy. ¿Me llama usted?». En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas». Samuel, vocero del Señor. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió Samuel. «¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo». Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. «Es la voluntad del Señor», respondió Elí, «que él haga lo mejor le parezca». El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, de Dedán en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Primero de Samuel, capítulo 4. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Los filisteos capturan el arca. En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec.
Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando 4.000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a sus campamentos y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, y si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. «Los dioses han llegado a su campamento», exclamaron. «Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con las plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres». Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su tropa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Muerte de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. «¿A qué se debe todo ese ruido?», preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: «Acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí mismo». «¿Qué pasó, hijo mío?», preguntó Elí. «Israel fue derrotado por los filisteos», le contestó el mensajero. «Masacraron a la gente, también mataron a tus dos hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios». Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. «No tengas miedo», le dijeron, «tienes un varón». Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa «¿Dónde está la gloria?», porque dijo: «La gloria de Israel se ha ido». Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo: «La gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada». Vamos al tercer punto de este devocional, que se titula La esperanza en la palabra del Señor. ¿Te das cuenta de que Dios quiere hablarte? Puedes decir como Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cada mañana cuando tomes tu Biblia, di como Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». No cierres los oídos a la voz de Dios, como lo hicieron Elí y sus hijos, sino que haz lo que hizo Samuel y dile al Señor: «Habla, que tu siervo escucha». Aquellos fueron tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Era un tiempo en que parecía que Dios estaba casi en silencio. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Tuvo que ser desgarrador para Elí ver a sus propios hijos deshonrando al Señor. Ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Deshonraban al Dios que había dicho: «Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian». El pueblo de Dios es derrotado como resultado de deshonrar a Dios, y Elí muere desconsolado.
Su nuera da a luz a un niño con el nombre Icabod. La gloria de Israel ha sido desterrada. Pero en medio de aquellos tiempos de apuros para el pueblo de Dios hay esperanza. El Señor llamó a Samuel y se le reveló a Samuel, y Samuel escuchó al Señor. En palabras de la versión bíblica en inglés, el mensaje, Samuel responde: habla Dios, soy tu sirviente y estoy listo para escuchar. El Señor señala: mira, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Samuel estaba preparado para transmitir el mensaje en su totalidad. Por muy impopular, embarazoso o difícil que fuera, no ocultó nada y como resultado Dios pudo usarlo grandemente. Dice la Biblia, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Es tiempo de levantarnos como iglesia y de poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. Si el Señor nos ha dado palabra y nos habla cada día, nosotros debemos escucharla, obedecerla y no tener miedo de decirla a otros, porque es la única esperanza que tenemos, la palabra del Señor que aún hoy sigue hablando. Vamos a orar. Amado Señor, por favor, habla que tu siervo escucha. Habla que tu sierva escucha, Señor. Ayúdame a escuchar atentamente tu palabra y luego transmitirla para que otros también puedan escucharla y tener esperanza en ella. Ayúdame, Señor, a cumplir tus propósitos. No quiero ser como los hijos de Elí, Señor. Menospreciar tu presencia, menospreciar tu casa, menospreciar tus ofrendas, menospreciar tu palabra. Quiero ser como Samuel, que escucha tu voz y la obedece y la proclama y la cumple en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa hace el siguiente comentario tomado de 1 Samuel capítulo 3. Ella dice: anhelo escuchar la voz del Señor con más claridad. Dios comenzó a hablar con Samuel cuando era un niño. Tal vez escucharía a Dios más si mi cabeza no estuviera tan llena de tantas cosas pendientes por hacer. Samuel no tenía las distracciones típicas de la vida, tenía menos del mundo y más de Dios. Y así es que debemos seguir. Menos de mí y más de ti, Señor. Menos del mundo y más del Señor. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Porque recuerden que nuestra esperanza en estos tiempos de crisis no está en ningún hombre, está en Dios y está en la palabra que Él nos ha dado. Y por eso nos arraigamos firmemente en su palabra, nos refugiamos en Cristo y nuestra esperanza está en Él. Amados, espero que este devocional haya ministrado sus vidas lo mismo que lo hizo en mí y en mi corazón, dándome esperanza en estos momentos oscuros de nuestra nación, dándonos esperanza en cada momento que tengamos que vivir en nuestra vida. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.